Hola, ¿qué tal compañeros y maestro? Mi nombre es Villegas Onofre Rogelio Ciris, soy del área de telecomunicaciones, estudio en el CECI 10 Carlos Vallejo Márquez. El día de hoy les hablaré sobre la línea de flujo. Bueno, les hablaré un poquito sobre los fluidos. El estudio de movimiento de los fluidos es en general un problema muy complejo, ya que las moléculas de un fluido, además de ejercer entre sí acciones mutuas de gran importancia, pueden tener diferentes velocidades y estar sujetas a distintas aceleraciones. Por esta razón es necesario tener en cuenta conceptos adicionales al aplicar las leyes de la dinámica a los fluidos en movimiento. La dinámica de fluidos es una parte de la reología definida como la ciencia dedicada al estudio de las deformaciones y flujos de la materia. Esta se divide en dos ramas, la hidrodinámica y la aerodinámica. El movimiento de un fluido está definido por un campo vectorial de velocidades correspondientes a las partículas del flujo y un campo escalar de presiones en función de la posición y el tiempo correspondientes a los distintos puntos del mismo. En cada instante se puede definir en cada punto del espacio un vector velocidad, que es el de la partícula fluida que pasa por él en ese momento. El conjunto de todos estos vectores constituye el campo vectorial de velocidades. Se denomina línea de flujo a la trayectoria seguida por un elemento de un fluido móvil. En general, a lo largo de la línea de flujo, la velocidad del elemento varía tanto en magnitud como en dirección. Si todo elemento que pasa por un punto dado sigue la misma trayectoria que los elementos procedentes, se dice que el flujo es estacionario. En el estado estacionario, la velocidad en cada punto del espacio no varía con el tiempo, si bien la velocidad de una parte determinada del fluido puede cambiar de un punto a otro. ¿Qué es el flujo ideal? Un flujo constante, lo cual implica que todas las partículas de un fluido tienen la misma velocidad al pasar por un punto. El flujo irrotacional, lo que significa que un elemento de fluido, es decir, un volumen pequeño de fluido, no posee una velocidad angular neta. Esto elimina la posibilidad de remolinos, es decir, el flujo no rebotulento. Flujo incomprensible. Esto significa que la densidad del fluido es constante y el flujo no viscoso, lo que implica que la viscosidad es insignificante. El término de viscosidad se refiere a la fricción interna o resistencia al flujo de un fluido. Por ejemplo, la miel es mucho más viscosa que el agua. Se denomina línea de corriente como aquella curva cuya tangente en cualquier punto coincide con las líneas de flujo. Si se consideran todas las líneas de corriente que pasan por un contorno cerrado, tipo C, estas líneas encierran un volumen denominado tubo de corriente. La definición de la línea de corriente se deduce que no pasan fluidos a través de las paredes laterales de un tubo de corriente. Es decir, como se muestra aquí en la imagen en pantalla, tenemos un tubo de corriente en diferentes direcciones. Ecuación de continuidad. En un tubo de corriente se cumple la ecuación de continuidad del movimiento en cualquier sección normal al tubo, siempre que la densidad sea constante y se dice que en cada sección S del mismo, el producto de su superficie por la velocidad del fluido en su interior es constante. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos que determinar la ecuación de las líneas de corriente de un flujo permanente bidimensional. Es decir, aquí tenemos la línea del flujo en el sector X. Y aquí tenemos también el valor de las líneas del flujo en el sector Y, dando así a la constante que es igual a cero. Se sabe que la ecuación de la línea de corriente está dada por la siguiente manera, que es la densidad por la velocidad es igual a la constante, cero. Dando así este procedimiento donde tenemos diferentes operaciones
donde reemplazamos los valores de la ecuación de línea de corriente en el campo de velocidad, igualándolo, es decir, a cero. Dando así que todo esto que nos va a dar será igual a cero. Bueno, muchas gracias por su atención y agradezco de antemano su tiempo.